aquí entramos a dos elementos importantes. Ya hablamos de KPIs, ya hablamos de, sí, a nosotros nos pagan por planear, por anticiparnos, pero por saber qué hacer y hacerlo cuando se tiene que hacer. Entonces, hay dos herramientas fundamentales que tienen que desarrollar. ¿Alguien ha oído de los famosos BCPs? Y esto ha enfrentado a algo que es riesgo, ¿vale? El riesgo está en cualquier organización. El riesgo es de contexto y el riesgo va a existir. No porque cierres los ojos no va a pasar. Entonces, el BCP es parte de esta metodología que se complementa con una segunda que es vulnerabilidad. ¿Alguien ha escuchado de BCPs? No. ¿No? No. Nadie. No. Cuando ustedes hacen un negocio con una compañía que se digna ser compañía grandota, lo que quiere es trabajar con socios que estén preparados para actuar ante circunstancias complicadas, ¿vale? Que tenga elementos para enfrentar riesgos. Y tenemos tres formas de enfrentar riesgos. Uno es eliminarlo, uno es saber convivir con él y otro es mesurarlo, minimizarlo, contenerlo. Entonces, no estamos diciendo que lo controlamos. Y voy a poner un ejemplo tonto, pero que funciona. Yo me voy a casar, ¿vale? Me voy a casar en agosto. Me quiero casar a mediodía. Me quiero casar en Cuernavaca. Quiero irme y casarme en un jardín porque están bonitos los de Cuernavaca. ¿Qué creen que va a pasar en agosto, en la tarde, en Cuernavaca? Llueve. El clima, más que nada. Lo revisaste. ¿Puedes dominar el clima? Sí, Sí, te puede clava el perjudicar. cuchillo en el piso, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿O no? Clava el cuchillo en el piso y no va a llover. Pero en esencia es, no podemos controlar el clima, ¿sí o no? ¿Qué puedes hacer? Pues hay variables no controlables, te puedes adaptar de la mejor manera. Entonces, insiste tu próxima esposa en que tiene que ser en Cuernavaca, dice, ok, tenemos dos cosas. Rentemos un jardín con una casa, para que si llueve, te puedas meter a la casa, ¿no? Tienes otra opción, porque insiste que sea en agosto, ok, pongamos una carpa. ¿Para qué? Pues pases a la carpa y de la carpa a la casa, por si se puede más duro, ¿no? Siguiente, pues como regala chanclas para el lodo y dile a toda la gente, lleve una muda de ropa, ¿no? No está diciendo, voy a cambiar el tema de la boda. O sea, no voy a cambiar que me quiero casar, que es en Cuernavaca, que es en un jardín. Pero sí empiezo a hacer cosas que enfrenten de mejor manera esa circunstancia que se puede presentar. Haces todo eso y llega que no llueve. Qué padre, pero te preparaste para todo lo demás. Entonces, era una gran carpa totalmente habilitada para una gran lluvia, pues si quieres eso, pero si no, pues que la gente se moje, tenga donde bañarse o cambiarse y pues ya que te des a tu casa lleno de lodo o medio lleno de lodo. Eso es con lo que convive logística, con variables que puede controlar y variables que no puede controlar y que mejor se adapta. Y eso le empezamos a llamar escenarios. Escenarios son cuestiones que se pueden dar a las cuales tú te puedes adaptar de mejor o de peor manera, según lo que tú programes. Porque cualquier adaptación tiene tiempos, costos, complicaciones. Unas son más complejas de instrumentar. Ese ejercicio que hacemos en la vida rutinaria lo hacemos en las compañías, lo tenemos que hacer. Y lo hacemos en dos sentidos. Uno es que la operación diaria no se detenga. Que la operación diaria no se detenga. Y a eso le llamamos un análisis de vulnerabilidad. ¿Qué hago para que la operación diaria no se detenga o se detenga de una forma controlada que afecte lo menos posible al sistema, al cliente, a nosotros? Y hay otro que le llaman
circunstancias graves que ponen en riesgo no la operación diaria, sino el propio negocio. ¿Cómo cuáles? Bueno, acabamos de vivir uno, la pandemia, ¿no? Yo el primer BCP que hice hace como 15 años, tenía planeado lo de la pandemia. Y como todo, ¿no? Lo tienes desarrollado hasta cierto nivel, porque no puede ser manuales de 500 hojas, ni eres el especialista en una pandemia. Pero cuando nos agarró la pandemia anterior, nosotros no dejamos de operar un solo día. Teníamos establecidos condiciones básicas de continuación del negocio ante una pandemia. Teníamos acceso a virólogos, teníamos acceso a materiales para evitar la infección. Separamos al personal en 2 turnos donde no convivían, ¿sí? Teníamos procesos de control con toma de temperaturas, teníamos programas en donde los críticos en la operación no convivían para que no tuviéramos contagios cruzados en puestos claves. Y así teníamos varias cosas. Lo usamos y prácticamente nunca nos detuvimos. En ese momento también trabajaba en la parte farma. Pero no es que a mí se me hubiera ocurrido porque yo era el inteligente. Había guías de BCPs, donde hablan, por ejemplo, qué pasa en caso de inundaciones, qué pasa en caso de secuestros a puestos clave, qué pasa en cuestiones de erupciones, qué pasa en términos de falta de combustibles o de energía, qué pasa en términos de caída del sistema financiero, qué pasa en términos de guerras, ¿sí? Disturbios sociales. Entonces tú lo que dices, ¿qué va a hacer mi compañía para adaptarse mejor a esas circunstancias? Y lo hace en 3 sentidos. 1, prevé. Dice, ¿quiénes somos? Lanza un programa, hay recursos, hay comités, hay una serie de estructuras, hay una revisión de lo que se tenga escrito y se documenta, se difunde a los que debe de difundirse. Ayer me decía un cliente, me decían que un cliente quería que le diera copia de mi BCP. Dije, no, tú debes de estar seguro que cuento con él. ¿Lo puedes venir a ver? Sí, no te puedo dar mi BCP. Tiene cosas muy críticas, cosas muy confidenciales. O sea, hasta, ¿qué hago en caso de que, sí, secuestren uno de los dueños? O se muera uno de los dueños, o se mueran los dos, porque en mi caso son 2 dueños. O sea, ¿tú se lo vas a decir a tu cliente? Pues no, la más está diciendo, sí lo tengo previsto. Ven a ver que sí lo tengo previsto. El nivel de detalle que te deje ver depende de mí. Pero estás confiado de que lo tengo y que está difundido, de que está documentado. ¿Sí me explicó? Y cuando suceden las cosas, siempre te va a faltar más detalle. Nunca vas a llegar a 100. No hay procedimiento que sea exhaustivo. Nunca. Y además, logísticamente no se quiere. Porque si fuera así, te va a amarrar de manos. Y para seguir by the book, no vas a tener la flexibilidad de adaptarte a circunstancias no previstas. ¿Me explico? O sea, tampoco lo estoy buscando que sea exhaustivo, que sea perfecto. No. Logística siempre busca holguras para dejar, ¿sí?, en el empowerment posibilidades de actuación flexible para la gente que participa. Y ahorita vamos a ver ejemplos también. Entonces, el BCP es Plan de Continuidad de Negocios, Business Continuity Planning. Hay guías. Ustedes son responsables de generar ese documento. La esencia de ese documento es te está permitiendo planear, ponerte a pensar qué harías. Y entonces cosas que no habías previsto, pues preverlas. Y tienes formas, decíamos que la primera es documentar. La segunda que te dice es que simúlalo. Alguno de ellos, no puedes simular todas, ¿no? Que se muera un dueño, pues no lo puedes simular. Porque tienes 2 opciones. O lo simulas o pasa algo y te sirve de entrenamiento. Y entonces documentas que anualmente, cuando menos una vez, no tuvimos que ejecutaste. Que simularlo, ¿verdad? No, pues lo ejecutamos. ¿Sale? Tercero, documenta y actualiza tu BCP. Sea porque te pasó algo, sea porque lo simulaste. Entonces, haces un loop.
mantienes un documento vivo. Tan, tan. Y ese es el BCP. Ese es el BCP. ¿Qué cuidas? Cuando evalúas el impacto de las circunstancias, ves el tiempo de inhabilitación, el costo, la imagen, ¿sí? O sea, estás viendo en qué forma te afecta y contra eso, ¿qué haces? Priorizas. Entonces, al priorizar, hay acciones a las cuales les das mayor peso y puedes decir, ¿cómo le hago para evitarlo o minimizar el impacto? ¿Se puede presentar? Sí. Pues si tengo dos dueños, pues pon a que hay un tercero o pon a que esté documentado la sucesión para que entre en automático el cuarto dueño o el heredero. Tan, tan. Entonces, tienes mecanismos de que una exposición se vuelva menos exposición. Y está documentado. Y está allí. ¿Cuántos lo usan? Pues, no saber. ¿Cómo lo usas? Una cosa es tenerlo, la otra cosa es utilizar y la otra es que también lo utilizas. Otra vez, no es suficiente tenerlo, pero es básico. Lo demás viene. Y por eso, pues este proceso, si lo ven, pues habla de cuestiones financieras, operacionales, de marca, de clientes, de supply, regulatoriamente, y luego te vas a la parte de definición de requerimientos, como lo empieza a hacer, ¿no? Entonces, al final hay todo un proceso que pueden utilizar y logísticamente se necesita, porque todo esto está dirigido ¿a qué? Al cliente. El plan de continuidad de negocio le da certeza al cliente, disminuye, ¿sí?, las percepciones de riesgo con ese proveedor. Se volvió más común en muchas compañías transnacionales ahorita con la pandemia, ¿no? Ya todo el mundo así, empezó la pandemia, quiero tu plan de BCP porque corporativamente les llegó de Suiza, de Alemania y decían, lo tienes, sí, palomita, sí lo tienen. ¿Cuándo lo vieron a revisar? Nunca, pues ni ellos lo tenían aquí, ni lo conocían. Pero pues la pandemia levantó el que los BCP sí tienen sentido, porque esto fue a nivel global. ¿Sale? Después del BCP, tenemos el segundo, que se llama vulnerabilidad. ¿Sale? Y vulnerabilidad tiene que ver con ¿qué? Con las acciones día con día. Evaluar, explotar, alertas, cumplimientos, medidas. Dice, identifica que hay una bronca. Analiza la bronca. Enfrenta la bronca. ¿Sí? Ese procesito que estamos viendo así, administra la bronca. Retroalimenta. Vulnerabilidad tiene que ver cuántos montacargas tengo, cuántas puertas de entrada, cuántas, ¿sí?, plantas de generación de energía, cuántos almacenistas tengo. Ves tus recursos y ves problemas en el recurso. Aquí la vulnerabilidad se mide sobre fallas en el recurso asociadas a que tus procedimientos van a utilizar de mejor manera ese recurso.